Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Dorado del retablo de la parroquia de San Antón de Valdeperillo. Como tantas veces sucedía, el dorado del retablo no se realiza inmediatamente, sino después de varios años de haber terminado la obra en madera, cuando la economía parroquial se propone el gasto originado. Lo mismo sucedió en la parroquia de Valdeperillo. Ya vimos anteriormente que el sagrario se dora en el primer momento, pero para el resto hay que esperar hasta el año 1760. Lo primero que recogen las cuentas es cómo se pagó. Alimentos adelantados de 600 reales que ha recibido de fábrica de la iglesia de Cornago, adelantados por razón de alimentos, los que se tendrán presentes para en adelante no cargarles alimentos a los mayordomos siguientes hasta tanto que la dicha fábrica de Cornago quede satisfecha, y son los años 60, 61, 62, y en el 63 deberá de hacérsele cargo al mayordomo de 105 reales y 30 maravedíes. Los dineros de 1000 reales que entrego a don Felipe Ovejas, cura de San Pedro de la villa de Cornago, en virtud de la comisión dada por el señor provisor en satisfacción de la falta de la cuarta parte del dorado estofado y pintado del retablo de la parroquia de Valdeperillo por el maestro dorador Nicolás Lázaro, en virtud del ajuste que éste tenía hecho con el mayordomo de esta fábrica, que era en 5.500 reales de vellón, y lo restante desde los 1000 hasta los 1200 que ha costado el dorar. Dará razón el señor mayordomo presente en sus cuentas por haberlos puesto en su año. Se le hace cargo de 200 reales que en el año de la mayordomía de Domingo Marín resultaron de un censo que se redimió, los que por declaración de don Francisco Xavier Ovejas, cura que era de esta dicha iglesia en dicho año, se dieron al dorador Nicolás y debieron de poner en cargo y de descargo de dicho mayordomo. Y luego viene la lista de gastos. 8 reales del poder traslado de las cuentas para la causa del retablo. 608 reales en oro para el retablo, entrando su conducción. 551 reales que importó lo restante del oro para finalizar el retablo. 450 reales en que se ajustaron los doradores para concluir la obra, poniéndoles el oro necesario. En descargo, 200 reales que se dieron al dorador Nicolás Lázaro según la nota del cargo. Y en descargo, 53 reales que tuvo de coste una caldera para la obra del dorado, la que existe, los que se debieron de poner por descargo a don Domingo Marín, a quien pagará el dicho mayordomo. Y tras el ajuste de cuentas se añade un detalle muy interesante y se advierte que aunque en las cuentas de Domingo Marín parece haber dado de descargo 5.064 reales en el maestro dorador, se ha de saber que los 450 reales no entran en el ajuste del dorado respecto a ser limosna de los vecinos, como parece del cargo, para el fin de estofar las 3 imágenes del retablo que son San Antonio Abad, Nuestra Señora del Rosario y San Sebastián, y así solo dio fábrica por aquellas cuentas al maestro dorador para el ajuste del retablo, que fue, según la escritura, 5.500 reales, 4.620 4 y 24 reales, y juntos estos con las partidas de este descargo pertenecientes al coste de este dorado del poder, traslado, oro, conducción y doradores, entrando también la partida de los 200 reales que según la anotación del cargo ha dado el mayordomo presente y sacando los 1000 reales recibidos de don José Ovejas, juez de la comisión, suman 5.649,50 reales, los que ha pagado esta fábrica, y no debiendo pagar más de los 5.500 se verifica haber pagado 150 reales más que debía, salvo error y por no saber firmar dichos regidores ni mayordomo, firmé yo, el cura, en dicho día, mes y año. Debo de hacer constar que este Domingo Marín debe de ser el mismo Domingo Marín que financió el dorado del retablo de la iglesia de San Pedro en Cornago. Este Domingo Marín, que fue hijo de Cornago y además fue también embajador en México. La verdad es que en el año 1761
Fue un hombre que la verdad que debió de tener muchísimo dinero para poder financiar estas dos obras. La lista de gastos sigue en las cuentas del año 1761. Primeramente se da en descargo 200 reales que dio a los doradores por 1.300 panes de oro que concluyeron el dorado, según consta en las cuentas en el año pasado en la anotación del cargo. Curiosamente, entre los ingresos del año siguiente, 1762, se anotan 38 reales, producto de la venta de una caldera que, como vimos, había costado 53. Vamos, que perdieron algo de dinero después de haberla usado, pero es lo que suele ocurrir. Pero al menos pudieron recuperar parte del dinero. Y si la colocación del retablo fue algo importantísimo para el pueblo de Valdeperillo, que lo celebran con sermón, soldadesca y otros actos, también el dorado del mismo altar fue motivo de fiesta y celebración. Y consta en las partidas en las cuales se dice que 17 reales se dieron al predicador por el mayor trabajo que tuvo en el sermón por razón de la festividad de colocación que se hizo en el día de San Antón. Se aprovechó el día de la fiesta. Gastos de pólvora para la función, 130 reales. Tengamos en cuenta que los gastos habituales en pólvora el día de la fiesta eran unos 30 reales, con lo cual gastarse 130 reales fue, vamos, celebrarlo por todo lo alto. Debió de haber algún problema, aunque en ningún momento sepamos en qué consistió. Algo que por otra parte era muy frecuente en una obra de cierta envergadura como retablos, dorados, canterías, y es que en las cuentas de 1761 se lee lo siguiente: 65 reales que dio el cura por ir a calzada sobre el pleito del dorado. Está claro, hubo algún más y algún menos con el dorador de no entenderse en los precios de lo que se le estaba pagando. Un procurador y abogado de costas se gastaron 30 reales. Pero como decimos, nada se nos dice acerca de esos pleitos en la documentación de las cuentas de la parroquia. Sobre las imágenes. La imagen titular del retablo mayor es la de San Antonio Abad, como dice José Manuel Ramírez. Tal vez sea la de mayor calidad artística de cuantas guarda la iglesia. También nos dice que debió de ser la titular del retablo anterior y que fue tallada poco antes del año 1600. La de San Francisco Javier, que corona el retablo mayor, tiene su historia. Fue comprada en el año 1738. En la compra de San Francisco Javier y los moriscos, y lo que se gastó de oro propio a Logroño y jornales del dorador y su gasto, 416 reales y 17 maravedíes. Actualmente la imagen está en el retablo, está en lo más alto del pináculo del retablo, pero no se hace ningún acto, festividad, mención o algo parecido a lo largo del año para San Francisco Javier. A lo largo del tiempo parece que se ha olvidado un poco el motivo por el cual se le colocó tan arriba y tan memorablemente, ¿no? San Francisco Javier también está presente en la iglesia de Cornago y también tiene un cuadro en su honor y es un santo al cual se le tiene devoción aquí en la zona, pero poco más. Se ha dejado de tener la costumbre de ese día de San Francisco Javier hacer alguna misa especial para ellos. Y continúa. Pero 10 años después, en el año 1748, el señor visitador deja escrito: asimismo está colocado en dicho altar mayor un San Francisco Javier de talla muy desproporcionada, así es un poco desproporcionado para el retablo, que causa irreverencia. Y atendiendo su merced a la mayor decencia, mandaba y mandó se quite de donde está y se haga uno nuevo por el maestro hábil, o se compondrá el mismo de todas las imperfecciones que tiene, para cuyos gastos su merced cede los derechos que se le pertenecen de la visita de los testamentos, y que los podrá cobrar el cura, para lo cual le daba y comisión, así como asimismo para la dicha obra, y lo demás de importante, si no alcanzaren los dichos efectos, se pondrán en data de las cuentas para el abono del caudal perteneciente a la cofradía de San Sebastián, en cuyo libro tiene su merced dado su auto de visita en el prevenido mandato y esto mismo.
Aunque no hemos encontrado la partida en los libros de la Cofradía de San Sebastián, sabemos que algún tiempo después fue cerrada la imagen tal cual como hoy la vemos, que está de medio cuerpo. Como ya hemos visto, cuando se fabrica el nuevo retablo mayor en el año 1734, se colocaron en él las imágenes de San Antonio Abad y las de Nuestra Señora del Rosario y San Sebastián. En 1738 se compra la de San Francisco Javier y posteriormente en 1777 y 1782 se fabrican respectivamente los retablos de Nuestra Señora del Rosario y San Sebastián, por lo que suponemos que se colocarían en cada uno de ellos sus imágenes titulares. Será en el año 1806 cuando se compren las dos que hay actualmente. 1.000 reales que costaron y se entregaron a Anselmo Salanova, maestro tallista en Logroño, San José y Santa Bárbara, que con licencia de su ilustrísima bendijo don Ramón Mar Azagra, presbítero beneficiado de la matriz de San Pedro de Cornao. Los retablos de San Sebastián y Nuestra Señora del Rosario. Un inventario del año 1721 habla de los objetos de la parroquia y cita sus retablos con las imágenes de San Antonio, Nuestra Señora y su niño con 2 coronas de plata. Parece pues que en esta época había 3 retablos, el mayor, el de San Antonio, y otros 2 de las cofradías de San Sebastián y Nuestra Señora del Rosario. Pero ya en el año 1629 el señor visitador dijo: «Mando se quite y deshaga el altar que está al lado del altar mayor y a el otro se le haga estancia en correspondencia donde está San Sebastián». Es decir, estaba el altar mayor y otros 2 que el visitador ordena sean colocados fuera del presbiterio, en el cuerpo de la iglesia. Ya vimos que los 3 se pintan en el año 1643 y como colaboran las cofradías de San Sebastián con 185 reales y la del Rosario con 415. Que ambas imágenes tenían su retablo y su altar lo corrobora el obispo de la diócesis cuando en su visita pastoral del año 1652 manda a su ilustrísima se tenga un par de aras para el altar de Nuestra Señora y San Sebastián del dicho lugar, y dichas aras se traigan por cuenta de las cofradías de Nuestra Señora y San Sebastián, pena de 2 ducados al mayordomo de cada cofradía si no las trayendo. Una orden que vuelve a calificar don José Urrutigoiti y Goñi en el año 1657, puesto que no hicieron mucho caso de la orden del obispo, y que se traigan 2 aras que se mandaron en la última visita y no se han traído y las paguen los mayordomos de Nuestra Señora y San Sebastián de los alcances de ellas. Don Laureano de Urrea vuelve a hablar de estas aras y por lo tanto de los altares en su visita del año 1701. Y así bien la ara del colateral de Nuestra Señora del Rosario la encaje y asiente dejándola un poquito más levantada que el plano del altar, no tanto como la del colateral. Ignoramos el motivo, pero cuando se hace el nuevo retablo mayor en el año 1734, ya no debían de existir los de San Sebastián y Nuestra Señora del Rosario, ya que sus imágenes se colocan en el nuevo. Y si ignoramos el motivo por el que fue sustituido el retablo mayor antiguo por el actual, mal estado, cambio de gusto, etc. Lo mismo sucede con estos 2. En todo caso, las cuentas del año 1777 señalan 21 reales de gasto que hizo el mayordomo en asentar el retablo y traerlo, el de Nuestra Señora del Rosario. 416 reales el del pago del retablo que se dieron a Ángel Martínez. Y al año siguiente, 1778, 300 reales que se ha dado al maestro tallista para parte del pago del retablo de Nuestra Señora del Rosario. En 1779 se terminó de pagar 400 reales para fin del pago del retablo de Nuestra Señora. 4 años después, en 1782, se anota: primeramente dio por descargo 600 reales que costó el retablo de San Sebastián, 60 reales del gasto de traer el retablo, oficiales y yeso para asentarlo y otros reparos de la iglesia. Ambos retablos quedaron completados en el año 1815 al colocar las mesas del altar. Primeramente, en data dicho mayordomo, 550 reales que costó hacer la mesa y el altar y creencia. 8 reales para refrescar a los que la condujeron. Esto también era importante, debió de pesar mucho.
1816, 720 reales de dorar y pintar la mesa del altar y creencias con los colaterales. De poner la mesa del altar a sentarla yeso de 2 tablas, clavos, ladrillos, jornales del oficial y peones, 97 reales. Esta vez el dorado no se demoró casi nada, y en el año 1784 se pagan 18 reales de visitar este libro y licencia para dorar los retablos. Al año siguiente, entre los ingresos figuran 160 reales de 1000 panes de oro de los que se han sobrado de dorar los retablos con sus portes así vendidos, 160 reales. Y en el apartado de gastos se encuentra gasto de dorar los retablos de 8000 panes de oro, colores y conducción desde Madrid, 1349 reales y 26 maravedíes, y de dichos panes de oro, a más de los vendidos según el cargo, hay existentes 1500. 98 reales del retazo para hacer la cola de los retablos. Hijo mate, 36 reales. Jornales de 39 reales al mayordomo y dorador por el viaje de Soria a comprar los recados. 12 reales de leña para cocer la cola de las vasijas de un cedazo. 4 reales del trabajo de hacer los andamios. 985 reales al maestro dorador en los días que ha invertido en dorar dichos retablos. Como hemos visto, le sobraron unos panes de oro y los venden en el año 1787 para poder recobrar algo de dinero. Incendio del retablo del Rosario. Terminamos este apartado recordando un acontecimiento muy triste, pero lleno de ternura. El incendio del retablo de Nuestra Señora del Rosario en el año 1874, como fruto, podríamos decir, de la angustia de una madre por la suerte futura de su hijo. Copiamos literalmente la carta que el párroco de Valdeperillo dirige al obispado. Y dice así: el jueves próximo ocurrió un incendio en uno de los altares colaterales de la parroquia de mi cargo y se dio parte por el alcalde pedáneo al señor juez municipal y ya se ha instruido. Las primeras diligencias en averiguación del hecho ha resultado que cabalmente a la hora del sorteo de los mozos para el reemplazo del ejército, una mujer de este pueblo llamada Polonia Iturriaga puso por devoción en la mesa del altar de la Virgen del Rosario una tablilla con cera, cerillas, y se descuidó sin duda en dar buena cuenta de las candelas, y se prendió la mesa con sus manteles, y el ara, y parte del altar con la imagen de la Virgen y su Santo Cristo, que también se deterioraron bastante con una hermosa cortina quemada, y además hubo que quitar parte del altar de arriba para apagar el incendio. Y merced a la mucha gente que acudió, pudo apagarse sin más consecuencias. Hoy mismo creo que pase al juzgado de primera instancia la causa y debe de fallar en contra de la tal Polonia para que pague todos los gastos por haber tenido una imprudencia tan temeraria y mucho más por haberlo hecho sin mi consentimiento ni mi permiso y contra lo que tengo prevenido de que no se pongan vasos ni otras luces en los altares, a no ser cuando se celebran las funciones religiosas. Los peritos han puesto de daño en el altar 1.200 reales y creo que no han exagerado, pues aun cuando se arreglen el altar e imágenes no se quedarán ya como estaban. Yo por mi parte no es posible hacer alguna gracia a la tal Polonia sin perjudicar a la Iglesia y la haré en atención a que el incendio ha sido de buena fe. Lo que comunico a usted para los efectos oportunos. Dios guarde a usted, Valdeperillo, 10 de agosto del año 1874. Firmado Ignacio Gutiérrez. Como los libros de fábrica anotan los gastos e ingresos, este accidente queda plasmado así. Por las diligencias al juzgado en apelación de la sentencia a causa sobre la quema ocurrida en esta iglesia en 6 de agosto, 30 reales. Entregado al pintor por retocar la Virgen del Rosario, 100 reales. Por gastos de materiales y jornales en gobernar el altar de la Virgen, 185 reales. La pila del bautismo. Es fundamental en una iglesia la pila bautismal, ya que el bautismo es el origen de la vida cristiana y también externamente, porque ella nos recuerda si el edificio tiene el título de parroquia o simplemente un edificio para el culto. En cada visita pastoral era una de las cosas a revisar, junto al sagrario, libros parroquiales, etc., etc. Generalmente estaba cubierta con una tapa de madera, actualmente no la tiene.
situada al fondo de la iglesia, en una especie de capilla reservada para ella. En esa capilla solía haber un cuadro del bautismo de Cristo y excavada en la pared una pequeña alacena para guardar los óleos. Esto actualmente ya no es así. Pues bien, todo esto lo vamos a ir viendo en la parroquia de Valdeperillo. Seguramente que había una de origen medieval a la que don Juan Pedro Escudero ordena poner una tapa y cerradura en su visita del año 1670. Poco después, en 1674, se gastan 25 reales en aderezar la pila de bautismo y campanas. Pero este arreglo duró muy poco. En 1677 leemos: más de la pila vieja, 8 reales. Y otros gastos, más lo que costó la pila de compra, 330 reales. Más lo que le di al carretero por traer la pila, 42 reales, pero no dice de qué ciudad la trajeron. Debía de tener alguna pequeña deficiencia, pues en su visita del año 1724, don José de Espeja y Cisneros señala que la pila de bautismo se pasa, por lo cual manda componer la pila bautismal. El resto de cosas que hemos señalado al comienzo van apareciendo poco a poco. El cuadro del bautismo de Jesús en el año 1752, el visitador ordena, haciéndolo colocar en la pila bautismal del retrato de San Juan Bautista bautizando a Cristo nuestro bien. La alacena en visita pastoral del año 1771, y así bien manda su merced al cura de la citada iglesia que junto a la pila bautismal de ella disponga se haga en la pared un nicho o urna y sus tablas por dentro y su puerta con llave para colocar y custodiar los crismas. Orden que se cumple en 1775. 7 reales que costó la ventanilla y bisagras para encerrar los óleos junto a la pila. El sumidero para que se vaya el agua empleada en los bautizos, visita del año 1756, y dice que se componga la pila bautismal y porque a dicha iglesia corresponde la mayor y más suprema decencia. Por testimonio de mí, el infrascripto notario mandaba y mando el cura de ella y mayordomo de su fábrica que sin dilación hágase profunde el sumidero de la pila bautismal, haciéndole un hueco debajo, en el que quepa alguna porción de tierra para que en ella se suman las aguas y por la parte de fuera se cierre con cal de manera que no quede grieta la menor por donde se puedan pasar las aguas, ni los santos óleos que van mezclados en ellas. Este mismo año cumplen la orden dándole 6 reales y medio al albañil. La tapa. En 1776 se pagan 8 reales por la tabla para cubierta de la pila bautismal, tapa a la que en 1795 don Francisco Mateo Aviriano ordena se le eche cerradura en la cubierta en barra de hierro, candado y llave, la que custodiará el cura. Otra prueba del respeto e importancia concedida a la pila bautismal es lo mandado en la visita del año 1766. Mandaba y mandó el cura disponga se ejecute con toda brevedad y que en los bautismos y demás funciones de pila se haga en ella precisamente y no en caldero, barreñón u otro instrumento de interpuesto con apercibimiento de que lo contrario se procederá contra él o lo que haya lugar. El baptisterio. Debió de ser construido en el año 1853, según dan a entender las siguientes partidas. Importe de una puerta celada con barandilla para cerrar la pila del bautismo, inclusive el hierro y demás concerniente. 147 reales. Son data, 42 reales y 10 maravedíes, importe de 8 fanegas de yeso y ladrillos para cerrar la pila. 449 reales en oficiales y peones y en hacer el mortero de la cal y gastarla para hacer el bautisterio y gobernar la cerería, y también en pagar al que trajo el agua. Pues bien, más adelante, la zona del baptisterio, que estaba en un cuartito, que actualmente se utiliza para otros menesteres, se sacó la pila bautismal del baptisterio poniéndola en la nave central debajo del coro, donde actualmente se encuentra. La verdad es que es muy interesante el saber dónde estuvo antaño la pila bautismal y luego evidentemente pues fueron desapareciendo esos elementos de los cuales hemos ido hablando, como la alacena y ese cuadro del bautismo de Jesús, el cual pues
quizás tenga que fijarme un poco más para ver que no se haya perdido y no esté colocado en otro sitio.